Muy bien, es como les adelanté la semana pasada, vamos a comenzar a hablar de planos a partir de este momento y les hago un resumen rapidito de lo que les platiqué al final de la sesión del lunes, ¿no? La idea es que para definir un plano vamos a necesitar dos cosas, y una de esas cosas es un punto por donde pasa el plano, que es este manchón negro que estoy señalando, y además un vector que le sirva, como lo podemos llamar un vector normal, y la idea es que el vector normal, digamos, apunta perpendicularmente hacia el plano, ¿no? Entonces, a lo mejor en los cursos de cálculo han escuchado de la recta tangente y de la recta normal, y la recta normal es justo la recta perpendicular a la recta tangente, ¿no? Entonces, en este caso vamos a adoptar el término, y ahorita lo escribo con detalle, pero vamos a adoptar el término de vector normal, ¿no? Pero geométricamente, el vector normal, la idea es que apunta perpendicularmente al plano. Entonces, se requieren estos dos ingredientes, ¿no? O sea, para poder definir un plano, esta es una porción del plano, ¿no? Pero para poder definir un plano completamente, vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar el punto por donde pasa y además el vector normal, que les repito, es un vector que apunta perpendicularmente hacia el plano. Y entonces la idea es utilizar estos diagramas para intentar explicar cómo va a funcionar la definición de plano. Entonces, pensando en eso, vamos a tomarnos un punto cualquiera sobre el plano, ¿no? Entonces, el asunto es que en la figura de aquí arriba, en la que pueden ver en la parte superior de su pantalla, está el mismo plano que aparece en la parte, en la figura de abajo. Este es el punto por donde pasa la línea recta, perdón, por donde pasa el plano, este es el punto por donde pasa el plano, y lo que quiero que hagamos es imaginarnos que nos tomamos otro punto, que también se encuentra sobre el plano. Y entonces vamos a intentar ver qué propiedad geométrica, y allí vamos, qué propiedad geométrica satisface, y a partir de esta propiedad geométrica que descubriremos para este punto, vamos a obtener la definición analítica de plano. Entonces, esto, ¿no? Ya tenemos el plano, aquí está la normal, aquí está el punto por donde pasa, y nos tomamos otro punto cualquiera que descanse sobre este mismo plano, ¿no? Y entonces, lo que yo propongo hacer es que tomemos este punto y hagamos la resta de ellos dos, es decir, tomemos este punto y restémosle este punto en el espacio, ¿no? Entonces, el resultado de hacer esa operación, en la figura que acaba de aparecer, este punto corresponde a este punto y este segundo punto corresponde a este segundo punto, y para simplificar el diagrama ya no estoy pintando el plano en el último diagrama que acaba de aparecer. Entonces, la idea es que este punto y fueron los dos puntos que nos tomamos sobre el plano, y el vector que aparece pintado acá, este vector que estoy recorriendo con el puntero del ratón, corresponde a la diferencia de estos dos puntos, ¿no? Recuerden que todos nuestros vectores están anclados en el origen, entonces aquí está el origen, y la diferencia de estos dos puntos, de estos dos vectores, da como resultado este vector que está pintado acá. Pero entonces resulta que como el vector normal apuntaba de manera perpendicular al plano, cuando yo hago la diferencia de estos dos puntos, esa diferencia lo que provoca es que el vector normal y la diferencia de los dos vectores que les acabo de mencionar, producen un par de vectores ortogonales entre sí. Son las palabras, el vector normal y la diferencia de los vectores que les comenté, como pueden verlo en esta perspectiva, forma un ángulo de 90 grados. Esta diferencia de vectores forma un ángulo de 90 grados con el vector normal. Y justamente esta propiedad la va a satisfacer cualquier punto que se encuentre sobre el plano. Son otras palabras, si a mí me dan un plano, me tienen que decir quién es su vector normal y cuál es el punto por donde está pasando dicho plano. Ya que me dan esa información, una de las cosas que puedo deducir, y lo acabo de intentar explicar aquí
digamos, geométricamente o utilizando estos diagramas. Lo que acabo de obtener es que puedo, ¿cómo decirlo? Puedo utilizar estos diagramas que acabo de presentarles, justamente para deducir que la diferencia de los dos puntos de los que les hablé, va a formar un vector, va a producir un vector ortogonal con con la normal, ¿no? O sea, va a producir un vector ortogonal a la normal. Y justamente estoy intentando compartir ya las notas para que veamos la definición. Entonces, justamente esa es la idea que está detrás de la definición 2.15. Entonces, en la definición 2.15, las primeras dos cosas que se nos dicen es, me das un punto en el espacio y me das un vector tridimensional que no sea el origen. Entonces, el plano que pasa por el punto P y es normal al vector n, resulta ser el conjunto de puntos en el espacio que tienen la propiedad de que cuando yo hago x menos p, el vector resultante resulta ser ortogonal a la normal. Y repito, los primeros minutos de la sesión de hoy fueron una argumentación geométrica de por qué, en efecto, los puntos que se encuentran en el plano son precisamente los puntos que satisfacen esta propiedad. O sea, si yo me tomo cualquier punto sobre el plano y le resto el punto por donde pasa el plano, como intenté mostrar en el diagrama previo, ese vector resulta que es ortogonal a la normal. Pero también al revés, si yo me tomo un punto que se encuentra en el espacio y resulta que la diferencia con P produce un vector ortogonal a la normal, entonces dicho punto, el punto arbitrario que me tomé en el espacio, pues resulta ser uno de los puntos que se encuentra sobre el plano que pasa por P y es normal a N. Y como pueden ver en la pantalla, vamos a utilizar la abreviatura que se comenta allí, ¿no? Para decir que pi es el plano que pasa por P y es normal a N. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es esto, ¿no? O sea, en los diagramas, en los diagramas, un momento, es que no pinta el lápiz. En los diagramas que les mostré, aparecía un plano, aparecía el donde pasa el plano, y además aparecía el vector normal, el vector normal a dicho plano. Entonces, en esta definición, en la definición 2.15, esa va a ser la definición que vamos a utilizar para hablar de líneas rectas, perdón, para hablar de planos en este curso. Lo que estoy haciendo ahorita es cargar el lápiz, aparentemente se descargó muy rápido, para poder explicarles un poco contexto, qué es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, déjenme ver si ya funciona. Bueno, si ya puedo al menos escribir algo. Entonces, la idea es así, ¿no? Yo tengo el plano, ¿no? Y la idea es que sobre este plano está un punto al que le voy a llamar el punto P, ¿no? Entonces ese es el punto por donde pasa el plano. Y junto con el punto por donde pasa el plano, también necesito un vector n que sea normal a dicho plano. Y entonces la idea es que voy a utilizar aquí la letra griega pi minúscula para referirme al plano. Entonces, una de las abreviaturas que aparecía ahí en el archivo PDF era esta, ¿no? O sea, si yo digo que pi, dos puntos, ¿no? X menos p, producto punto con n igual a 0, este símbolo lo que significa es que pi es el plano que pasa por P, o sea, contiene que pasa por el punto P, y es normal a n, ¿no?
y según intenté explicarles, eso es todo lo que hace falta para poder hablar de planos. Necesitamos únicamente dos elementos, un punto por donde pase dicho plano y además un vector que sea normal al plano y la idea de normal ya intenté mostrárselas con los diagramas, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la definición 2.15, que es la definición de plano, y el párrafo que le sigue a la definición 2.15 es lo de la expresión que acabo de decirles, ¿no? Y entonces, una de las, digamos, para darle contexto al teorema 2.16, una de las cosas que quiero comentarles es que puedo, digamos, pensando en este dibujito que ya está aquí hecho, puedo tomarme puedo tomarme otro punto sobre el mismo plano, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo tomarme un punto Q, ¿no? Entonces Q es este otro punto. Y además, en lugar de utilizar este vector n, podría utilizar este vector ñ, ¿no? Entonces, podría pensar en el vector ñ, que es el negativo del vector n, y entonces podría pensar en el vector pi tilde, y perdón, el plano pi tilde, y la idea es que el plano pi tilde es el plano que pasa por Q, y tiene como vector normal a ñ, ¿no? Entonces estaría pensando en este plano. Pero si le piensan un poquito, el plano que pasa por P y es normal a n, resulta ser exactamente el mismo plano que pasa por Q, pero que tiene como vector normal al vector ñ. Entonces, en otras palabras, lo que sale de aquí es que los planos pi y pi tilde terminan siendo iguales. O sea, aunque pi y pi tilde están descritos con características distintas, o sea, uno hace referencia a P y el otro hace referencia a Q, uno hace referencia a la normal N y el otro hace referencia a la normal ñ, pero aún a pesar de eso, aún a pesar de que los planos tienen descripciones distintas, cuando uno revisa la información geométrica, pues concluye que estos dos planos en realidad son la misma cosa. Entonces, este fenómeno ya lo habíamos visto con líneas rectas. Vimos que en el caso de líneas rectas sucede que una misma línea recta se puede describir de muchas maneras distintas, ¿no? Dependiendo del punto por donde pasa y dependiendo del vector que le da dirección. Entonces, acabamos de ver, o acabo de intentar convencernos de que en el caso de los planos se tiene un fenómeno similar, es decir, un mismo plano puede ser descrito de maneras distintas. El plano que pasa por P y tiene como normal a N es el mismo que el plano que pasa por Q y tiene como normal a ñ. Pero, entonces la pregunta natural, o la pregunta que surge, es ¿qué tiene que pasar con P, Q, N y ñ para que los planos sean iguales? Y eso es justamente de lo que habla el teorema 2.16, es decir, el teorema 2.16 nos da condiciones necesarias y suficientes para que dos planos sean iguales. Entonces, el asunto es, digamos, vamos a leer el teorema 2.16 rápidamente. Entonces, tengo dos puntos, P y Q. Tengo dos vectores normales, N y ñ, ambos distintos del origen, para que puedan ser utilizados como vectores normales. Y pi es el plano que pasa por P y tiene a N como normal, mientras que pi tilde es el plano que pasa por Q y tiene a ñ como vector normal. Y entonces, lo que dice el teorema 2.16 es que estos dos planos van a ser iguales si y solo si el punto por donde pasa el primer plano es un elemento del segundo plano y además los vectores normales resultan ser paralelos entre sí, ¿no? Entonces, como verán, el enunciado es bueno, el teorema es una bicondicional, y como se trata de una bicondicional, hay que probar dos implicaciones. Tengo que convencerlos de que si los planos son iguales, entonces el punto P está en pi tilde y además los vectores normales son paralelos y viceversa. Si el punto P se encuentra sobre pi tilde y los vectores normales son paralelos, entonces los planos serán idénticos, ¿no?
Entonces, vamos a concentrarnos en hacer eso. O sea, vamos a verificar. Bueno, déjenme presentarles la prueba, la demostración del teorema 216. Voy a tomarme el teorema 216 y voy a hacer la demostración. Y como ya les adelanté, tiene dos implicaciones. Para la implicación directa, voy a suponer que los planos son iguales y lo que quiero es ver que se dan las condiciones que se mencionan, ¿no? Entonces, la hipótesis con la que voy a trabajar es que estos dos planos son iguales, ¿no? Entonces, los dos planos son idénticos. Y entonces, el asunto es que el punto P es uno de los puntos que se encuentran sobre el plano pi, porque recuerden que el plano pi es el plano que pasa por P y tiene a n como vector normal, ¿no? Entonces, la idea es que el punto P se encuentra sobre pi, sí y solo sí, cuando yo sustituyo la x, la x mayúscula que representa la variable acá, cuando yo sustituyo esta variable por el punto en cuestión, la igualdad tendría que darse a cero, ¿no? Entonces, si reemplazo a x con p, aquí sería p menos p producto punto con n, p menos p, eso es igual al origen, el origen producto punto con n, pues eso da como resultado cero, porque el origen es ortogonal a cualquier vector. Entonces, en otras palabras, el argumento que acabo de presentar, ¿por qué? ¿No? El argumento que acabo de presentar muestra que en efecto, si pi es el plano que pasa por P y tiene a n como vector normal, pues entonces el plano pi tiene como elemento al punto Q, digo, al punto P, porque satisface la ecuación. ¿Hay alguna duda a este respecto? Y como los planos son iguales, ¿no? O sea, esto que acabo de anotar, es cierto, ¿no? O sea, P en efecto es un punto que se encuentra sobre el plano pi. Pero por otro lado, yo sé que yo sé que pi y pi tilde son iguales. Entonces se trata del mismo conjunto de puntos, pero P es un elemento de pi. Entonces, como estos dos son iguales, debe de suceder que P sea un elemento de pi tilde. O sea, ya los dos renglones anteriores nos convencieron de que P es un punto sobre el plano. Los dos planos son iguales, entonces P también es un punto sobre el otro plano y ya tengo la mitad del enunciado, porque recuerden que la implicación directa en el teorema 216 pide que a partir de la igualdad de los planos se deduzca que el punto P está sobre pi tilde, cosa que ya hicimos, y la otra cosa que hace falta es convencernos de que los vectores n y n son paralelos. Entonces ya tenemos esto y lo único que nos hace falta es convencernos de que los vectores n y n van a resultar ser un par de vectores paralelos. Esa es la siguiente parte del argumento, ¿no? Ahora, para convencernos de que estos dos son paralelos, lo que voy a hacer es demostrar que el producto cruz de estos dos, o sea, el producto vectorial de n con n, voy a intentar demostrar que esto da como resultado el origen. O sea, si yo hago el producto cruz de estos dos, eso me va a dar el origen. Y este es un teorema general. Dos vectores distintos del origen son paralelos si y solo si su producto cruz es igual al origen. Entonces, en lugar de probar directamente, que son paralelos, lo único que tengo que hacer es convencerlos de que el producto cruz de n con n da como resultado el origen, y por el teorema que vimos en la sección de producto cruz, ya con eso tendría el paralelismo entre estos dos vectores. ¿Hay alguna duda a este respecto? Entonces, ¿cómo nos convencemos de que el producto cruz de estos dos va a dar como resultado el origen? Bueno, entonces, para convencernos de eso, voy a definir un vector, voy a llamarle n asterisco al producto cruz, al producto cruz de n con n. Entonces le llamo n asterisco a este. Entonces la idea es demostrar que n asterisco
es igual al origen, ¿no? De eso se trata la parte restante de esta implicación. ¿Cómo nos convencemos de eso? Bueno, hay que hacer algunas observaciones y luego juntar las observaciones que hicimos y de ahí deducir que en efecto en este disco es el origen. Entonces, en primer lugar, como n asterisco, bueno, entonces tengo esto, perdón. Entonces, sabemos, o sea, sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que si yo hago el producto cruz de dos vectores, este producto cruz va a ser ortogonal al primero y este producto cruz va a ser ortogonal al segundo, ¿no? El producto cruz de un par de vectores siempre resulta ser ortogonal a ambos vectores. Entonces, en particular, si me fijo en el producto cruz de n con n asterisco, o sea, si hago este producto cruz, este producto cruz va a ser ortogonal a n, porque el producto cruz de los vectores es ortogonal a cada uno de los factores. Y no solo eso, sino que el producto cruz de n con n asterisco también va a ser ortogonal a n asterisco, porque, de nuevo, el producto cruz es ortogonal a cada uno de los factores. Entonces, va a pasar esto. Y por lo tanto, si yo le llamo X al vector P más N producto cruz con N asterisco, o sea, tomo el producto cruz de los dos vectores y se lo sumo a P, ¿no? Vectorialmente, y le llamo X a ese punto, entonces resulta que cuando hago X menos P es lo mismo que el producto cruz de N con N asterisco, y por lo tanto, X menos P, producto punto con N, vale 0. Sí estamos de acuerdo por la ortogonalidad, ¿no? Y entonces, esto lo que quiere decir, en vista de nuestra definición de plano, digamos, aquí se deduce, que entonces el punto X es uno de los puntos que se encuentran sobre el plano pi, porque recuerden que el plano pi, ahí está en el primer renglón de pantalla, el plano pi tiene como ecuación X menos P producto punto con N igual a 0. Entonces, los puntos que se encuentran sobre el plano son aquellos para los que, al restarles el punto P, eso produce un vector ortogonal a n. Y acabamos de ver que x menos p en efecto es ortogonal a n, y por lo tanto, este punto se encuentra sobre el plano pi. Es decir, el vector p más n producto cruz con n asterisco, este que está aquí es uno de los puntos que descansa sobre el plano pi. Simplemente, eso se deduce simplemente de las cuentas que acabamos de hacer. Pero, de nuevo, recuerden que aquí invoco nuevamente la hipótesis. Estamos partiendo de la hipótesis de que los planos son iguales, pi y pi tilde son iguales. Entonces, nuevamente, como pi y pi tilde son iguales, entonces tienen los mismos puntos, y como el punto P más N cruz N asterisco está sobre pi, deduzco que P más N más el producto cruz de estos dos, esto va a dar como resultado un punto que se encuentra sobre el plano pi tilde, porque pi y pi tilde son exactamente el mismo conjunto. Pero entonces, si está aquí, o sea, como es uno de los puntos que se encuentran en pi tilde, esto quiere decir que satisface la ecuación de pi tilde, ¿no? Y recordemos, eso está anotado en las hipótesis del teorema, pero la idea es que pi tilde es el plano que pasa por Q y es ortogonal a N, o es normal a N, ¿no? Entonces, si yo digo que cierto punto está sobre pi tilde, eso lo que significa es que ese punto, cuando le resto Q, me devuelve un vector que es ortogonal a N. Esa es la definición, esa es la propiedad que deben de satisfacer los elementos de pi tilde. Entonces, de aquí a lo que salto es a que P más el producto cruz de N con N asterisco, que es uno de los puntos de pi tilde, si a este le resto Q, entonces el producto punto con N tiene que darme como resultado 0. O sea, estoy pensando en la X mayúscula aquí, ¿no? ¿Hasta este paso alguna pregunta? Lo que voy a hacer ahora es reagrupar las cosas dentro de los paréntesis. Entonces tengo P más un producto cruz y luego menos Q. Eso se puede reagrupar como P menos Q y luego más
el producto cruz de estos dos. Entonces lo reagrupo de esta manera y esto lo que me dice es que esa suma producto punto con ñ da como resultado 0, pero una de las propiedades que se les quedó a ustedes demostrar de tarea fue que el producto punto distribuye, abre sumas, pues, ¿no? Entonces aquí queda P menos Q producto punto con ñ más el producto cruz de n con n asterisco, producto punto con ñ, y esto da como resultado 0, ¿no? Eso es lo que tendríamos aquí. Pero ahora quiero llamar su atención. Bueno, y hasta acá tenemos la ecuación, ¿no? Es decir, hasta acá tenemos esta igualdad. ¿Hay alguna duda hasta este paso? Y ahora lo que quiero hacer es llamar su atención sobre esta propiedad. Una de las primeras cosas que hicimos fue convencernos de que P era un punto de pi tilde. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo que significa es que P satisface la ecuación de pi tilde, ¿no? Y recuerden que pi tilde, aquí está escrito en amarillo en el último renglón de pantalla, pi tilde es el plano que pasa por Q y es ortogonal, perdón, y es normal a N. Entonces, como P es un punto en pi tilde, esto a lo que nos lleva es a que P menos Q, producto punto con N, debe de valer 0, porque la única forma en la que un punto descansa sobre un plano es que satisfaga la ecuación del plano, y la ecuación de pi tilde es la que está en amarillo en el último renglón. Entonces, P menos Q producto punto con ñ, eso da como resultado 0. ¿Alguna duda a este respecto? Voy a utilizar esa información porque noten que aquí precisamente subrayado, acabo de subrayarlo de verde, aparece P menos Q producto punto con ñ. Entonces, por las cuentas que acabo de mostrarles, este producto punto, este producto punto que está subrayado de verde, va a dar como resultado 0 en vista de que o sea, en vista de las cuentas que les mostré, ¿no? Y por lo tanto, puedo pasar al siguiente renglón, y en el siguiente renglón lo que voy a obtener es que el producto cruz de n con n asterisco, producto punto con ñ, esto da como resultado 0, ¿no? O sea, simplemente elimino el término que se hace 0. Y entonces ya sé que este triple producto escalar es igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es invocar uno de los ejercicios de la lista. Recuerden que esto es para el quinto parcial, ¿no? Lo que vemos esta semana ya cuenta para el quinto parcial. Entonces, el ejercicio 2.37.1 dice que puedo intercambiar puedo intercambiar órdenes aquí, ¿no? Y según el ejercicio 237.1, el inciso 1, el producto, este triple producto escalar, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que hacer el siguiente intercambio. Entonces, si le echan un vistazo al ejercicio del que estoy hablando, verán que esto es lo mismo que n producto cruz con ñ, y luego producto punto con n asterisco, ¿no? No, aquí hay un error. Aquí me faltó poner un signo. Sí, en realidad lo que estoy haciendo acá, es intercambiar el orden de estos dos, ¿no? O sea, tengo ñ. No, perdón. Lo estaba recordando mal. Es que no tengo el ejercicio aquí junto conmigo. Entonces lo leí mal. En efecto, si le echan un vistazo si le echan un vistazo al ejercicio, al inciso 1 del ejercicio 237, sí, no es necesario decirlo. Se le echan un vistazo al inciso 1 del ejercicio 237, verán que en efecto estos dos son iguales, ¿no? Pero el asunto aquí, o la parte relevante para mí, es que este triple producto escalar que aparece acá, ¿no? Estos dos triples productos escalares son iguales, vale 0, y por lo tanto, de la igualdad que acabo de escribirles, que está basada en el inciso 1 del ejercicio 237, lo que puedo concluir es que 0 es igual a n cruz ñ, el producto cruz de estos dos, y luego producto punto con ñ, perdón, y luego producto punto con n asterisco, no con ñ,
sino con n asterisco, ¿no? O sea, ese triple producto escalar tiene que valer 0. Pero regresemos momentáneamente a ver cuál es la definición de n asterisco. Entonces, en el ángulo superior izquierdo de su pantalla, pueden ver que n asterisco es el producto cruz de n con ñ. Entonces, a lo que estamos llegando es a que esto que estoy subrayando de verde, n cruz ñ, n cruz ñ es precisamente la definición de n asterisco. Entonces, en lugar de escribir n cruz ñ en el último renglón de pantalla, ¿no? En lugar de escribir n cruz ñ, puedo escribir n asterisco y eso es justamente lo que voy a hacer. Entonces, 0 es igual a n asterisco, producto punto con n asterisco, porque puedo hacer ese reemplazo en vista de la definición de n asterisco. Pero de nuevo, de las propiedades que se les quedaron a ustedes de tarea, ¿no? De la parte de vectores, está el hecho de que el producto punto de un vector consigo mismo es lo mismo que la longitud del vector elevada al cuadrado. Entonces, la longitud al cuadrado de n asterisco vale 0. De allí lo que se deduce es que la longitud de n asterisco vale 0. Y, de nuevo, uno de los ejercicios de la lista, les pide a ustedes comprobar que el único vector que tiene longitud 0 es el origen. Entonces, como n asterisco es un vector que tiene longitud 0, no queda de otra sino que n asterisco sea el 0. Y a lo mejor ya lo olvidaron, pero estábamos, o sea, de lo que se trataba era de convencernos de que n asterisco es el origen, porque habíamos dicho que lo que nos hacía falta en esta parte, ¿no? O sea, lo que nos hacía falta era comprobar que el producto cruz de n con ñ vale 0. Pero n asterisco es justamente el producto cruz de n con ñ. Entonces, como ya demostré que n asterisco es el origen, ya puedo concluir que el producto cruz de n con ñ es el origen, y por el teorema del capítulo de vectores, de aquí se saca que n y ñ son un par de vectores paralelos. En otras palabras, ya tenemos probada la implicación directa del teorema, o sea, el teorema, el teorema 2.16, que ya está en pantalla, dice que si los planos son iguales, eso es una bicondicional, pero la implicación que acabamos de hacer dice que si los planos son iguales, entonces el punto por donde pasa el primer plano es un elemento del segundo plano, y no solo eso, sino que además las normales tienen que ser paralelas. Y justo la última parte que hicimos fue convencernos, o intentar convencernos, de que las normales son paralelas entre sí. Entonces ya con esto tendríamos la implicación directa, pero para finalizar el teorema 2.16, habría que hacer también la implicación recíproca, ¿no? Ya con eso quedaría la bicondicional. Pero antes de pasar a la recíproca, ¿hay algo que quieran que se explique de nuevo? Entonces, en la implicación recíproca, la hipótesis cambia, ¿no? O sea, ya no vamos a, para la implicación recíproca, la hipótesis, las hipótesis con las que vamos a trabajar, son estas. Vamos a suponer que el punto P descansa sobre el plano pi tilde, y que además los vectores n y ñ son un par de vectores paralelos, ¿no? Entonces son las hipótesis. Y lo que andamos buscando, lo que se trata de hacer acá, es de convencernos que estos dos planos son iguales. Y la forma en la que vamos a convencernos de que estos dos planos son iguales es, pues es una igualdad entre conjuntos, ¿no? Quiero resaltar que la igualdad entre planos es lo mismo que una igualdad entre conjuntos, ¿no? Se reduce a una igualdad entre conjuntos. Y como habrán aprendido en sus clases de álgebra, eso lo que significa es probar dos inclusiones. Entonces, la igualdad entre pi y pi tilde se traduce en probar que pi es un subconjunto de pi tilde y probar que pi tilde es un subconjunto de pi. Y este es el camino que vamos a seguir. Vamos a hacer la doble contención para probar la igualdad. Pero antes de hacer la doble contención, vamos a requerir de algunas observaciones, ¿no? O sea, a partir de las hipótesis que tenemos, vamos a hacer algunas observaciones y luego vamos a utilizar esas observaciones para probar la doble inclusión. Vamos a comenzar a hacer algunas observaciones, ¿no? Entonces, a ver, yo sé, por hipótesis, que P es un punto que se encuentra en pi tilde, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que P satisface la ecuación de pi tilde. Pero nuevamente, la ecuación de pi tilde, esa viene dada
en las hipótesis del teorema 2.16. Pi tilde, como podrán ver en el segundo renglón del teorema 2.16, es el plano que pasa por Q y es normal a Ñ. Entonces, eso quiere decir que P menos Q, producto punto con Ñ, debe valer 0, porque los puntos que están en pi tilde son aquellos puntos que cuando te resto Q me producen un vector que es ortogonal a la normal, ¿no? Y en este caso la normal del plano es Ñ. Entonces, P menos Q, producto punto con Ñ, vale 0. Y además, N y Ñ son vectores paralelos. Y como estos dos son vectores paralelos, eso quiere decir que puedo encontrarme un escalar R minúscula distinto de 0, y de tal manera que Ñ se puede escribir como R veces N, ¿no? Entonces, ese es el paralelismo. Entonces, a partir de las hipótesis con las que estamos trabajando, se deducen estas dos cosas. P menos Q producto punto con Ñ vale 0, y además existe un escalar con las características que acabo de decir. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en verificar. Vamos a empezar mostrando que pi es un subconjunto de pi tilde. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me tomo un punto arbitrario, en pi y hago cuentas para convencerlos de que ese punto también está en pi tilde, ¿no? Entonces comienzo con un sea x, un punto que se encuentra en pi. Como es un punto que se encuentra en pi, pues entonces debe satisfacer la ecuación de pi, pero pi es el plano que pasa por p, entonces debo de pensar en x menos p, porque p es el punto por donde pasa pi, y además tiene como normal a n, entonces esta diferencia, producto punto con n, debe de valer 0. Entonces yo sé que esto es cierto, ¿no? O sea, nada más por ser un elemento, nada más por ser un elemento de pi, pasa esto. Ahora, el problema aquí es que quiero demostrar que x está en pi tilde. Entonces, la pregunta es si x menos q producto punto con ñ también va a valer 0, porque recuerden que la ecuación de pi tilde es x menos q producto punto con ñ igual a 0. O sea, yo sé que x está en pi por hipótesis, ¿no? Pero el asunto es probar que que está también en pi tilde para probar la inclusión. Entonces, vamos a intentar convencernos de que x menos q y ñ en efecto son un par de vectores ortogonales. Entonces vamos a empezar a hacer las cuentas. Si yo hago x menos q producto punto con ñ, no, o sea, quiero probar que esto vale 0. No sé si vale 0, ¿no? Pero quiero convencerlos de que sí vale 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar 0. O sea, voy a reescribir esto como x menos p más p, y luego menos q. Entonces, en otras palabras, lo que estoy haciendo es sumar este 0. P menos P, eso da como resultado el origen, y el origen sumado pues, no altera nada, ¿no? Eso es un truco que han utilizado ustedes varias veces en cálculo, ¿no? El sumar 0 en alguna expresión. Entonces queda de esta manera, y una de las, puedo reescribir, de hecho, ¿cómo lo digo? Puedo de hecho reescribir esto que está, digamos aquí, anotado en pantalla, distribuyendo el producto punto, ¿no? Entonces, esto se puede reescribir como x menos p, producto punto con ñ, más p menos q, producto punto con ñ. O sea, en otras palabras, lo que hice fue agrupar. O sea, tomé x menos p, tomé p menos q, y yo sé que el producto punto abre sumas. Entonces dice x menos p producto punto con ñ, y luego le sumé p menos q producto punto con ñ, ¿no? Pero fíjense que ya habíamos hecho esta observación. El P menos Q producto punto con ñ vale 0. Entonces, eso quiere decir que este producto punto es 0 realmente. Entonces, puedo simplificar todavía más esta expresión algebraica y llegar a que esto es igual a x menos p, producto punto con ñ, y ya, porque esa parte desapareció en vista, o sea, el segundo sumando desapareció en vista de que se vale 0. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este paso? Y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta segunda propiedad que aún no hemos empleado. En ñ es lo mismo que r por n. Entonces puedo tomar esa expresión y utilizarla aquí. Entonces tomo esto y lo reescribo como x menos p
producto punto con R veces N, en vista de que N es lo mismo que R veces N. Entonces puedo escribirlo de esta manera. Y uno de los ejercicios de la lista de vectores les pedía a ustedes demostrar que uno puede sacar escalares del producto punto, ¿no? Entonces esto es lo mismo que R, que multiplica al producto punto de X menos P con N, ¿no? Entonces se puede hacer, se pueden escribir las cosas para que quede todo, todo de esta forma. Y ya, a lo mejor ya vieron qué es lo que voy a hacer a continuación. O sea, yo ya sé que X menos P producto punto con N vale 0. Entonces, si tomo esa información y la utilizo acá, a partir de esa información, deduzco que esto es lo mismo que R multiplicado por 0. Pero R multiplicado por 0, pues naturalmente vale 0. Entonces, después de todas estas operaciones, de lo que me convenzo es de que X menos Q producto punto con N vale 0, y entonces no queda de otra sino que el punto X arbitrario que me tomé en el plano pi, todavía se puede ver ahí en la parte superior izquierda de la pantalla, me tomé un punto arbitrario pi, y mediante estas cuentas intento convencerlos de que ese punto arbitrario también es un elemento de pi tilde, y por lo tanto, en efecto, todo elemento de pi es un elemento de pi tilde. ¿Alguna pregunta sobre esta inclusión? ¿Hay algo que les gustaría que se explicara con más detalle? Entonces, naturalmente, lo único que resta es probar la inclusión al revés, o sea, convencernos de que ya vimos que pi es un subconjunto de pi tilde. Vamos a intentar convencernos ahora de que pi tilde es un subconjunto, de pi. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pues igualito, ¿no? O sea, como se trata de una inclusión, hay que comenzar como en álgebra. Entonces, comenzamos con un sea x, un punto en pi tilde, igual que lo hice antes. Ahora recuerdo cuál es, o sea, ahora conviene recordar cuál es la ecuación de pi tilde. Pi tilde es el punto que, es el plano que pasa por Q, y además es normal a ñ. Entonces, el producto punto de X menos Q con ñ vale 0, simplemente por ser X un elemento de pi tilde. Y naturalmente, como quiero ver que, o sea, mi plan es verificar que X es un elemento de pi. Pero para ver qué es un elemento de pi, hay que convencernos de que X satisface la ecuación del plano pi, pero el plano pi es el plano que pasa por P y es normal a n. Entonces, lo que quiero hacer es convencernos de que X menos P producto punto con n vale 0, ¿no? Por eso lo pongo entre signos de interrogación, porque aún no sé si eso es cierto. Quiero argumentar que sí lo es, pero no tengo la certeza aún, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer esas cuentas, ¿no? O sea, vamos a ver cómo nos convencemos de que X menos P producto punto con N vale 0. Bueno, empecemos tomando X menos P producto punto con N. Igual que antes voy a sumar 0. Entonces, ¿cuál es el 0 que voy a sumar ahora? Menos Q más Q, la suma de estos dos, da como resultado el origen, y sumar el origen no altera el vector en cuestión, ¿no? Es el neutro aditivo. Son, en otras palabras, lo que, tal y como lo hice previamente, pero ahora estoy cambiando el 0, ¿no? Estoy sumando Q con menos Q, y eso me da como resultado el origen. Entonces en realidad no estoy añadiendo nada nuevo, ¿no? Porque el origen es el neutro aditivo, ¿no? Y, y esto que está aquí, lo puedo reescribir de esta manera. Esto lo puedo escribir como X menos Q, y luego voy a cambiar signos. Entonces voy a escribir P menos Q acá. Lo único que hice, en caso de que no se vea suficientemente claro, fue tomar estos dos últimos elementos y cambiarles el signo. Entonces, si distribuyen este signo menos, verán que, o sea, al hacer la distribución de ese signo menos, lo que les va a arrojar como resultado es que aparecen los mismos términos que arriba, ¿no? O sea, aparece igual menos P, y menos por menos da más, entonces de hecho aparece más Q arriba, ¿no? ¿Hay alguna duda a este respecto? ¿Sí queda claro algebraicamente qué fue lo que hice? Muy bien. Y entonces, ahora voy a utilizar la propiedad que dice que el producto punto no solo abre sumas, sino también abre restas. Entonces, aquí queda X menos Q, producto punto con N, menos, y aquí pongo P menos Q, producto punto con N, ¿no? Porque, repito, el producto punto no solo abre sumas, sino también abre restas.
Quedaría anotado de esta manera. Y ahora es momento de invocar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero invocar? Bueno, ya habíamos quedado en que, bueno, antes de eso, creo que me conviene, sí, antes de eso me conviene hacer una observación, ¿no? Aquí, en el primer renglón de pantalla, dice, bueno, como n y ñ son paralelos, entonces existe un escalar distinto de 0, de tal manera que ñ es lo mismo que r por n, ¿no? Pero entonces, lo reescribo acá. Ñ es lo mismo que r multiplicado por n, y r es distinto de 0, por lo del paralelismo. Entonces, puedo despejar a la n, y esto queda escrito como 1 sobre r multiplicado por ñ, puedo hacer ese despeje. La razón por la que estoy haciendo este despeje es que me interesa reemplazar estas dos apariciones de la n, me interesa reemplazarlas con apariciones de la ñ. Entonces, continuando con lo que estábamos haciendo previamente, o sea, lo del despeje fue un paréntesis, pero continuando con esa idea, aquí quedaría x menos q producto punto con 1 sobre r por n menos p menos q producto punto con 1 sobre r por, por ñ y por ñ, ¿no? O sea, después de haber hecho el despeje, las dos n's se convierten en 1 sobre r multiplicado por ñ. Y como ya les había comentado, se les quedó a ustedes de tarea hace tiempo, verificar que se sacan escalares. Entonces, esto sería 1 sobre r multiplicado por x menos q producto punto con ñ menos 1 sobre r p menos q producto punto con ñ, ¿no? O sea, quedaría simplemente sacando el escalar. Si saco el escalar 1 entre r, queda de esta manera. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, ya con esta información a la mano, ahora sí quiero recordar un par de cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que quiero recordar es que lo que está encerrado en amarillo, ahí en la parte de arriba de la pantalla, P menos Q producto punto con ñ, eso vale 0, ¿no? O sea, me refiero a lo que está encerrado en el rectángulo amarillo ahí arriba. Entonces, P menos Q producto punto con ñ vale 0, pero esa cantidad, lo que estaba de amarillo allí, aparece acá, ¿no? O sea, P menos Q producto punto con ñ, esto va a valer 0, por lo que les mostré, por lo que les mostré previamente. Ahora, por otro lado, el X es un punto en pi tilde, estoy refiriéndome al primer renglón de pantalla. Entonces, como X es un punto que se encuentra en pi tilde, a partir de allí se dedujo que X menos Q producto punto con ñ vale 0. De nuevo, estoy leyendo el primer renglón de la pantalla, ¿no? Entonces, al final de ese renglón dice X menos Q producto punto con ñ vale 0. Pero, de nuevo, eso está aquí, ¿no? X menos Q producto punto con ñ, esto también vale 0, por lo que les acabo de mostrar. Entonces, en este caso, ambos sumandos valen 0 y por ende, la suma de esas cantidades, ¿no? Por muy complicadas que se ven, termina siendo 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, recuerden que estábamos intentando probar que pi tilde es un subconjunto de pi. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos tomamos un punto en pi tilde, hice todas estas cuentas y los convencí, creo, de que x menos p producto punto con n vale 0. Fíjense el ángulo superior izquierdo de su pantalla. X menos p producto punto con n es igual a, y luego montones de cuentas, y al final de cuentas llegamos y al final obtuvimos 0. Entonces, en otras palabras, estas operaciones deberían de ser evidencia suficiente para convencernos de que, x menos p, producto punto con n, aquí puse q, pero en realidad era p. Entonces, estas cuentas deberían ser suficientes para convencernos de que x menos p, producto punto con n vale 0. Pero entonces, eso lo que quiere decir es que x se encuentra en pi, porque recuerden que pi, por definición, es el plano que pasa por P y tiene como normal al vector n. Entonces, a lo que hemos llegado es que en efecto el x
es un punto de los que se encuentran en el plano. Y ya con esto probamos la otra contención, y ya con esta contención probada, ya tendríamos la igualdad entre planos, y entonces ya terminamos la prueba. Y este es nuestro primer resultado de planos, así en abstracto, ¿no? Que caracteriza cuando dos planos son iguales. ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar la sesión? Muy bien. Bueno, siendo ese el caso, muy buen inicio de semana y nos estamos viendo mañana. Cuídense. Todo bien, muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Adiós, adiós. Gracias, profe. Adiós, cuídense. Fue ayer, pero feliz día del profesor. Muchísimas gracias. Qué buen detalle. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.